Copiamos. Este es este. Signo de número. Nombre del ID. Selector div. Punto. Dentro indicamos el comportamiento que queremos que suceda cuando sea presionado. Queremos que ejecute este selector. Al igual que los demás, queremos que se le agregue la clase seleccionado. Este selector es el selector de elementos. Con él podemos indicar no solamente los elementos ID, sino que podemos indicar cualquier elemento dentro de un documento HTML. Puede ser un div, puede ser un elemento P, puede ser un elemento input, puede ser un elemento checkbox, radio bottom, text area, cualquier tipo de elemento lo podemos seleccionar indicando el nombre del elemento dentro del selector. Esto seleccionará todos los elementos de este tipo dentro del documento. Vamos a refrescar la página para ver qué sucede cuando presionamos este botón. Como pueden ver, se seleccionaron todos los elementos div dentro del documento. Si nos vamos al documento, podemos verlo. Si se fijan, todo lo que se seleccionaron fueron todos estos de acá y estos de acá abajo. Si se fijan, todos estos elementos están contenidos dentro de un div, que es este, que los tiene contenido a todos. Dentro de ellos también, dentro de él también tenemos tres elementos div más, que son este y este, que son estos tres de acá adentro. Como le indicamos, este selector es el selector de elementos. Nos sirve para seleccionar cualquier tipo de elemento dentro de un documento HTML. No necesariamente tiene que ser un div o un P o un input. Podría ser un text area, podría ser un radio bottom, un checkbox. Cualquier elemento dentro de un documento HTML lo podemos seleccionar con este selector, solamente indicándole el nombre del elemento que queremos seleccionar. Con esto podemos seleccionar todos los elementos de este tipo. Solo nos restarían estos dos selectores. Este seleccionaría todos los elementos P dentro del documento. Vamos a hacer este. Buscamos
este botón en el documento. Se llama tiene el ID selector P. Le indicamos que queremos buscar por ID. Le indicamos el nombre del selector. Le indicamos el nombre del ID. Cuando se presione, queremos que haga lo siguiente. Seleccione todos los elementos P dentro del documento. Queremos que también le agregue la clase seleccionado. Vamos a hacer lo mismo con este. Lo seleccionamos por ID. Indicamos el nombre del ID que queremos buscar. Guardamos. Cuando se presione, queremos que haga el siguiente comportamiento. Queremos que aplique este selector. Y queremos que le agregue la clase seleccionado. Guardamos y probamos. Refrescamos y probamos. Como pueden ver, se seleccionaron todos los elementos P. Acá se seleccionaron todos los elementos input. Recuerdan que los botones también los creamos como elementos input. Fíjense acá, este es el selector div, es un input de tipo T, de tipo bottom. El botón campo también es un input. El botón signo de número, al igual que los demás. Y el botón asterisco, por eso se seleccionaron acá. Como pueden ver, ya hemos concluido con todos los selectores. Ya hicimos que cada uno tuviera su funcionalidad. Vamos a probarlo uno a uno para ver que todo esté funcionando correctamente. Tenemos el selector asterisco. El selector asterisco se encarga de seleccionar todos los elementos. Vamos a ver el selector asterisco. Estamos utilizando acá. Y cuando encuentre este selector, le va a agregar esta clase, la clase seleccionado.
Presionamos el botón y, como podemos ver, todos los elementos son seleccionados o se le está agregando la clase seleccionado. Refrescamos. Como pueden ver, el selector asterisco sirve para seleccionar todos los elementos. Seguimos con el selector signo de número. El selector signo de número nos sirve para buscar elementos por ID. Este trabaja de la siguiente forma. Colocamos signo de número seguido por el nombre del ID. Ahora queremos seleccionar todos los elementos que tengan el ID correo. Vamos a ver cuál se selecciona. Como pueden ver, solo se selecciona este. Si buscamos en el documento, este es el elemento que tiene el ID correo. Por eso es seleccionado. Continuamos. Seguimos con el selector punto. El selector punto nos permite buscar dentro del documento por clase. Esto sirve para buscar los elementos que coincidan con este nombre de clase. Trabaja de la siguiente forma. Punto, nombre de la clase. Este selector buscará todos los elementos los cuales tengan la clase campo. Vamos a seleccionar. Como pueden ver, todos estos elementos son seleccionados. Esto indica que cada uno de estos elementos tiene la clase campo. Vamos a ver en el documento. Como pueden ver, este elemento refrescamos. Volvimos al estado anterior. Ahora vamos a trabajar con el selector. Ahora vamos a trabajar con el selector punto. Este selector nos sirve para buscar por clases. Trabaja de la siguiente forma. Punto, nombre de la clase. Con él podemos buscar todos los elementos que coincidan con el nombre de la clase que indiquemos luego del punto. Este selector nos sirve para buscar todos los elementos los cuales tengan la clase campo. Vamos a seleccionarlo a ver qué sucede. Como pueden ver, todos estos elementos son seleccionados. Esto quiere decir que estos elementos tienen la clase campo. Veamos en el documento. Como pueden ver, todos estos elementos tienen la clase campo. Por esto son seleccionados. Seguimos con el siguiente selector. Es el selector de elementos. Este selector nos permite buscar dentro del documento por elementos específicos. Por ejemplo, este se encarga de ayudarnos a buscar tipos de elementos. Trabaja de la siguiente forma. Le indicamos el nombre del elemento. En este caso le indicamos el elemento div. Esto quiere decir que buscará dentro del documento todos los
elementos div. Este selector no solo nos sirve para buscar elementos div, sino para buscar cualquier tipo de elemento. Para buscar cualquier tipo de elemento, solo hay que indicarle el elemento el cual queremos buscar. Por ejemplo, en este caso queremos buscar todos los elementos P. En este queremos buscar todos los elementos input, pero no tienen que ser solamente los div, P y input. También podemos buscar todos los H1, H2, H3, podemos buscar todos los IMG, podemos buscar todos los button, podemos buscar todos los test area. Este selector de elementos nos puede servir para buscar cualquier tipo de elemento que indiquemos dentro de un documento HTML. Vamos a ver un ejemplo de este. Con este indicamos que queremos buscar todos los elementos div dentro del documento. Vamos a refrescar. Ahora sí presionamos. Como pueden ver, se seleccionan solamente los elementos div. Busquemos en el documento. Si se fijan, estos elementos acá están contenidos dentro de una etiqueta o un elemento div, que son estos. Este de arriba es seleccionado porque es un elemento div. Si se fijan por acá, es seleccionado porque está contenido dentro de un elemento div. Y por eso es seleccionado también. Vamos a pasar con el siguiente. Refrescamos. Con este mismo selector de elementos, ahora buscaremos los elementos de tipo P. Seleccionamos y como pueden ver, solo se seleccionan los elementos de tipo P. Busquemos en el documento. Como lo pueden ver acá, estos son los elementos P y son los que son seleccionados. Actualizamos. Buscaremos ahora con el selector de elementos todos los elementos de tipo input. Seleccionamos y como pueden ver, se seleccionaron todos los elementos de tipo input. Estos de acá, estos y estos fueron seleccionados porque son elementos input, solo que tienen un tipo diferente. Estos tienen tipo bottom y estos tienen tipo text. Vamos a buscarlos en el documento para comprobarlo. Como pueden ver, estos son elementos input, lo único que tienen el tipo text. Como pueden ver, estos son los de acá. Vamos a buscar estos. Estos son elementos input, solo que tienen el tipo text. Buscaremos este también. Este lo pueden ver acá. Es un elemento input, solo que tiene el tipo text y tiene un valor que es el correo. Busquemos estos botones. Estos son los botones. Son todos
de tipo input. La única diferencia que tienen con los demás es que estos son de tipo type, estos son de tipo bottom. Es la única diferencia. Como pueden ver, los selectores son muy poderosos. ¿Por qué? Porque nos permiten buscar elementos dentro de un documento HTML según el criterio de búsqueda que tengamos o que queramos. Los selectores los podemos combinar entre sí. No solamente tenemos que trabajar con uno a la vez. Podemos trabajar, digamos que queremos buscar dentro de un elemento div, queremos seleccionar todos los P. Esto se puede lograr solamente combinando ambos selectores. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto para que también lo vean. Vamos a copiar. Queremos buscar todos dentro de un elemento div, todos los elementos P. Copiamos el ID que le hemos agregado para poder obtenerlo vía JavaScript y poder manipularlo. Al igual que los demás, utilizo la variable de jQuery y utilizo mi selector signo de número para indicar que quiero buscar por un ID. Pego el nombre del ID y le indico que cuando sea cliqueado quiero que haga el siguiente comportamiento. Llamo a la variable de jQuery y le indico que me seleccione todos los elementos div, y dentro de los elementos div quiero seleccionar todos los elementos P y quiero agregarle la clase seleccionado para que se muestre seleccionado también. Guardamos, retornamos a nuestro documento, lo actualizamos para que se reflejen los cambios y como pueden ver más abajo, ahora tenemos una nueva fila. Vamos a ver si funciona correctamente. Si se fijan, solamente se seleccionan los elementos P. ¿Por qué se seleccionan los elementos P? Porque le indicamos que queremos dentro de los div, dentro de los elementos div, queremos seleccionar todos los elementos P. Si vamos al documento podemos confirmar esto. Como pueden ver acá, este es el contenedor div que contiene todos estos elementos. Si se fijan, dentro de este div están estos elementos P. Como pueden ver, aquí tenemos todos los elementos P que están contenidos dentro de este div. Por eso se seleccionan. Pero esto también lo podemos poner, podemos combinar los selectores aún más.
podemos combinarlos todos al mismo tiempo, dependiendo de qué queramos hacer, qué queremos buscar. En final de cuentas, como pueden ver, los selectores lo que se encargan de darnos una vía para buscar elementos dentro del documento HTML y obtenerlos como objetos vía JavaScript y poder manipularlos dinámicamente para cambiarle diferentes propiedades y manipularlos a nuestro antojo. Esto es lo que quiero que entiendan este concepto. Hay muchos selectores y los selectores nos sirven para diferentes cosas, nos sirven para buscar por diferentes patrones, pero lo más importante es tener el concepto claro de selector. ¿Para qué sirve? Los selectores nos ayudan a buscar elementos. Cada vez que utilizamos un selector, lo que estamos indicando, busca dentro del documento los elementos que coincidan con tal patrón. Eso es lo esencial. Aquí tenemos un grupo de selectores que son los más utilizados. Hay un listado muy grande, inmenso, de selectores que podemos utilizar y podemos combinar como vimos en este caso. Pero lo que deben sí tener muy claro es que nos sirven para buscar elementos y dependiendo de los elementos que queremos seleccionar o tener, utilizaremos un selector o una combinación de varios. Acá solo están los más esenciales, los más utilizados. Si vamos a la página de jQuery, www.jquery.com, nos dirigimos a la parte de documentación. En este menú izquierdo, al lado izquierdo, podemos ver todas las propiedades de jQuery, todos los métodos o las funcionalidades que nos brindan. Buscaremos los selectores. Como pueden ver, aquí están. Si nos dirigimos acá a los selectores, podemos ver que tenemos un sinnúmero de selectores. Como pueden ver, cada uno con su funcionalidad, y si entramos a uno podemos ver un ejemplo de su uso. Volvemos atrás. Lo que me interesa no es que se aprendan de memoria cada uno de los selectores que estén acá, porque son muchos. Lo más importante es que aprendan el concepto. Y cuando necesiten crear una condición o un selector, se dirijan a la documentación y si no conocen esos selectores, lo puedan buscar acá porque siempre la documentación va a estar presente. Lo que debemos tener es el conocimiento para saber qué necesitamos. Lo más importante es aprender los principales selectores y el concepto. Luego, cuando queramos hacer algo un poco más complejo, ya podemos buscar en la documentación cualquier selector o cualquier combinación de selectores que no conozcamos. Lo más importante es aprender el concepto. Si saben el concepto, lo demás viene por añadidura. Este tema es sumamente importante, tienen que practicarlo mucho, ya que todo lo que haremos o vamos a hacer en jQuery tiene que ver mucho con los selectores. Este tema es uno de los pilares para poder dominar esta gran herramienta. Practíquenlo. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente
Ahora pasaremos al siguiente tópico. Vamos a conversar sobre la manipulación de elementos. Cuando hablamos de manipulación de elementos, nos referimos a poder modificar el documento HTML vía DOM utilizando jQuery. Esto nos permite agregar elementos, eliminarlos o modificarlos. Imaginen que tienen un formulario. Este tiene un campo correo y quieren permitir al usuario agregar múltiples correos electrónicos. Esto se puede hacer manipulando los elementos. También podemos modificar sus propiedades. Si tienen un formulario